Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Muy pronto se van a cumplir 60 años del primer concierto de los Rolling Stones en el Marquee Club de Londres. Vamos a analizar en una trilogía de episodios tres fundamentales discos en la historia de los Stones que durante 2021 están cumpliendo simbólicas fechas y que representan además momentos muy especiales y que son de alguna manera piedras angulares de cada etapa. Comenzamos con Aftermath de 1966. Acompáñenme. En 1966 todo había comenzado a cambiar en el universo de la música pop. Los principales grupos de la llamada primera invasión británica, encabezada por supuesto por los Beatles y a la cual pertenecían grupos como The Yardbirds, The Animals, The Zombies, The Kings, The Who y The Rolling Stones, habían dado un gran salto en su música, de alguna manera sintonizándose con los cambios que comenzaban a emerger en la música y en general en la sociedad. En 1966 fue publicado Aftermath, hace 55 años, estableciendo una especie de antes y después en la carrera de los Stones por diferentes razones. Era el cuarto disco de publicación británica y el sexto en su publicación norteamericana. Hasta ese momento los discos que se editaban en Gran Bretaña y los que se editaban en Norteamérica diferían grandemente en su contenido. En Norteamérica, un mercado ávido por consumir lo que ocurría con esas bandas británicas, se editaban discos LPs con mayor frecuencia que en Gran Bretaña, donde el formato single era mucho más popular, siempre lo ha sido. De modo que a medida que los Stones iban grabando y editando singles en Gran Bretaña, en Norteamérica se iban compilando muchos de esos singles para darle vida a LPs que no se publicaban en ese formato en Gran Bretaña. Aftermath fue el último de los discos que sufrió de esa dicotomía en la cual en la edición original británica que se publicó en abril de 1996 había 14 temas y en la que se publicó 3 meses después, en julio de aquel año 66 en Norteamérica, había solo 11. Y incluso uno de los temas principales, Mother's Little Helper, fue sustituido por un single muy exitoso en Gran Bretaña que era Painted Black, que no fue parte de la edición británica, puesto que cuando se publicó aún Painted Black no se conocía. ¿Por qué además fue importante este disco y qué significó en la trayectoria de los Stones? Fue muy importante porque por primera vez Mick Jagger y Keith Richards acumulaban una cantidad de composiciones para no tener que echar mano, como había sido hasta
muy poco tiempo antes de las versiones. Por lo tanto, este es el primer disco de los Stones que no incluía versión alguna. Acostumbrados estaban los Stones a versionar a sus grandes ídolos de juventud, tanto del blues como del rock and roll, especialmente Chuck Berry. Así que Aftermath significó la graduación en pleno de Jagger y Richards como dupla compositora, y la prueba está en canciones que no tenían absolutamente nada que ver con lo que hasta muy poco tiempo antes se conocía de los Stones. Baladas como Lady Jane, por ejemplo, o las piezas que introducían la psicodelia, como Mother Little Helper o Paint in Black en la edición norteamericana, o canciones muy largas como Going Home, una canción de 11 minutos que para ese momento nadie entendía del todo por qué se incluía una canción que podía haber sido sustituida por 3 canciones. Otra cosa importante de Aftermath fue que de una manera muy arriesgada y aventurada, el grupo desafió las reglas del formato LP o vinilo, como prefieran, que se recomendaba que cada lado no durara más de 20 minutos. La edición británica de Aftermath tiene 26 minutos por cada lado, 14 canciones en total. Eso desafiaba totalmente las reglas del formato y revolucionaba de alguna manera el mercado al introducir un disco que tenía 14 canciones, incluyendo una de 11 minutos. Eso obviamente posicionó a Aftermath y al grupo en particular como un grupo que de alguna manera abandonaba por primera vez sus raíces blueseras, y no porque no hubiera blueses en Aftermath, sino que ya no acudían como al principio a canciones de Willie Dixon, Howlin' Wolf, Muddy Waters, etcétera, etcétera, sino que ya Jagger y Richards, después de haber probado el éxito con Satisfaction un año antes, habían comprobado que eran capaces de componer y de llevar adelante al grupo con canciones propias. La historia, por supuesto, se encargaría de demostrar que a partir de Aftermath la utilización de versiones fue dosificada, nunca eliminada por completo, porque los Stones siempre han rendido tributo a sus héroes de juventud y posteriores. Pero este disco fue sin duda fundamental para la madurez en el sonido del grupo. Coincidía con un momento particularmente importante en el Londres, la capital que los vio nacer, con el Swing in London, la liberación de muchos de los corsés que aprisionaban a la sociedad británica hasta entonces. Entonces este disco, Aftermath, incluyó temáticas que hasta ese momento eran de alguna manera un tanto tabús: sexualidad, mucho de las premisas que la sociedad británica hasta ese momento todavía mantenía, la conservadora sociedad británica, y que ya habían probado los Stones el año previo con Satisfaction, que era posible acudir a otros temas más álgidos que simplemente el amor contado de una manera edulcorada. Acompáñenme entonces a explorar el mundo de Aftermath visitando revistaladosis.com para que escuchen
todos los audios, amplíen más aún la información y sigan con el próximo episodio que vamos a estar dedicando a otro momento de ruptura y otro momento particularmente importante en la historia del rock, como lo fue Sticky Fingers.